Hola a todos, ¿cómo están? Pues bueno, por inicio, mi nombre es Luis Antonio Sámano, soy profesor de la universidad y para mí es un honor estar participando en este importante evento virtual, ahora por las condiciones naturales del COVID-19. Y pues bueno, entremos en materia. Mi tema es precisamente el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Para iniciar, es importante tener claro qué es un sistema. Un sistema, como cualquier connotación derivada de este concepto, un sistema solar o un sistema funcional en cuestiones de ingeniería o de cualquier otra materia del conocimiento, es la conjunción de elementos que conforman de manera armónica un funcionamiento para un objetivo en común. Y en materia jurídica no es la excepción. Un sistema, y en particular el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, es la conjunción de leyes, de mecanismos, de instituciones encaminadas a la generación de una estrategia que es precisamente la protección de los derechos humanos. ¿Y cuáles son estos elementos? Pues bueno, precisamente el sistema interamericano se compone de dos instituciones, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decir también que funcionan al margen o derivado del Pacto de San José, Costa Rica, que es el pacto que es el que recoge principalmente todas las funciones de esta protección de los derechos humanos. Aunado a ello, pues bueno, existen los reglamentos de la Comisión, los reglamentos de la Corte Interamericana, que establecen precisamente cuáles son las formas en las cuales se debe de establecer este tipo de protección. Y como un parámetro, obviamente, general, un contexto general de cuál es el inicio, cuál es propiamente el antecedente de este sistema interamericano de protección de derechos humanos, pues bueno, diremos que este sistema como tal, pues sí tiene un antecedente precisamente en la novena conferencia internacional celebrada en Bogotá en 1948. De esta novena conferencia se derivó dos instrumentos internacionales marco importantes en la materia. Uno de ellos es la Carta de la Organización de los Estados Americanos, o de la OEA, mejor conocida, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. De estos instrumentos, el Estado mexicano los ratificó en ese mismo año, el 23 de noviembre de 1948. México, valga la mención, es un país altamente participativo en todo lo referente a derechos humanos, y pues en sistema interamericano, que es el sistema regional, pues bueno, tampoco es la excepción. Diremos también que la OEA, si bien tiene la participación de la mayoría de los países del continente, pues bueno, son 36 países los que se encuentran representados en la OEA. De esos 36 países, solo 22 reconocen la competencia contenciosa de la Corte. Casos concretos, el caso de Cuba y el caso de Venezuela, que bueno, que decidieron en su momento no reconocer esta competencia contenciosa. ¿Qué implica reconocer una competencia contenciosa de la Corte Interamericana? La competencia contenciosa reside precisamente en ratificar o no, en todos sus términos, el Pacto de San José, Costa Rica, que ya mencionamos hace un momento. Y en esta ratificación del pacto viene implícita también la competencia de la Corte. Entonces, al momento de no ratificar o denunciar, si ya estuviste dentro, puedes denunciar este tipo de ordenamiento, y pues bueno, es la forma en la cual ya no puedes estar bajo esa jurisdicción de esta Corte. ¿Qué implica ello? Si estuviste dentro y denunciaste, pues bueno, que tendrás un año de gracia para poder salir. Es decir, todos los asuntos que se tramiten en esa temporalidad tendrán la salvedad de que se tenga que conocer por la Corte Interamericana. Ya posterior el año, obviamente tendrán ya nula validez.
De igual manera, pues bueno, es importante ya una vez mencionando este aspecto que es importante que se tenga presente, pues decir que el sistema interamericano de derechos humanos ha tenido algunas etapas, algunos procesos desde su configuración, desde su creación, y es que la primera etapa, según un reconocido juez de la Corte Interamericana, que es Antonio Cansado Trindad, era precisamente la adopción de todos los instrumentos internacionales, el reconocimiento de estos instrumentos para las propias instituciones que lo conforman, que ya lo vimos que es bifronte, que es la Comisión y que es la Corte. El segundo es el periodo de formación y de creación, funcionamiento de los propios instituciones. La tercera fue la consolidación y se supone que la cuarta, que es en la cual se ubica actualmente este sistema, es precisamente en el perfeccionamiento del mismo. ¿Qué implica para un país el estar dentro de este tipo de competencias contenciosas de la Corte Interamericana? Reconocer precisamente esta institución con las cualidades y competencias que habla el Pacto de San José, Costa Rica, pues bueno, es adoptar previamente medidas jurídicas y administrativas aprobadas para prevenir las violaciones de derechos humanos. Esto es de sentido común, es decir, que si un país precisamente quiere entrar a esta sujeción de esta competencia, de este órgano, tiene que tener armonizada toda su legislación local, nacional, para que no exista contradicción con las cuestiones internacionales que se tienen previstas para el cumplimiento de la misma. Esto es algo muy importante que mencionar porque muchos de los países, ya estando en un caso concreto, resultan contradictorias las medidas internacionales y no se puede aplicar precisamente porque las normas o disposiciones del ámbito local pues son contradictorias a las instituciones internacionales y todos los ordenamientos internacionales. Entonces no hay como tal esa cuestión. Otro de los compromisos que debe asumir precisamente cada estado al ceñirse a esta competencia es precisamente tener órganos capacitados para investigar las violaciones a los derechos humanos, llámese fiscalías, llámese comisiones estatales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llámese COEPRED o cualquier institución encaminada a evitar las violaciones de derechos humanos, que se encuentren aptas, capacitadas y que se encuentren en pleno goce y ejercicio de los derechos que las leyes les aplican, porque muchas veces hay instituciones llamadas también instituciones florero que solamente están inscritas en el papel, que hay un edificio y hay personas trabajando en esa institución, pero que esa institución no tiene ningún resultado positivo o algún resultado que se pueda soportar en alguna estadística, en algún instrumento, en algún documento que le dé seguimiento y que por tanto, pues bueno, no tiene resultados al no ser medible su actividad. Lo tercero, pues bueno, precisamente es poner los recursos apropiados a disposición de las víctimas. Aquí pues podemos mencionar precisamente lo que hace la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a nivel federal y las comisiones locales, que sí disponen recursos a favor de las víctimas, recursos al momento de poder establecer recursos para sus traslados, para su atención inmediata y más aún recursos para propiamente para la reparación integral del daño, que es un concepto un tanto más amplio que tiene medidas y estándares incluso interamericanos basados en la Ley General de Víctimas, que establecen los casos en los cuales opera este tipo de recursos o este tipo de reparaciones, que es importante. Y por último, pues dar cumplimiento a las recomendaciones o sentencias de los órganos internacionales. Es importante porque ¿de qué serviría que tengas ya todo armonizado, que tengas el presupuesto establecido, que tengas recursos para las víctimas, pero cuando te sentencia la Corte Interamericana,
pues no quieres cumplir, pues en ese caso, pues bueno, no tiene caso que te ciñas o que te supedites a un órgano internacional de tal envergadura como es la Corte Interamericana. Pues bueno, México, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tiene suscritos desde 1981 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tiene también suscrito el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Más importante, o bueno, no menos importante que los demás, mejor dicho, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y 2 declaraciones interpretativas y una reserva derivadas de esta. Recordemos que las declaraciones interpretativas son estos pequeños anexos que hacen los delegados nacionales ante las instancias internacionales para poder establecer una correcta interpretación en qué casos sí y en qué casos no se puede operar una disposición internacional. En México, por ejemplo, se estableció que el derecho a la vida era a partir de la concepción y que esta facultad o que esta potestad es perteneciente a los estados o a las entidades federativas. Aquí recordemos que el sistema, o bueno, el registro civil es una institución que fue delegada a las instituciones estatales. El registro civil de Guanajuato, el registro civil de Michoacán, el registro civil del Estado de México y así sucesivamente por cada una de las entidades federativas que conforman la República Mexicana. Entonces es una facultad de tipo estatal en este nivel de jerarquía. Otra declaración interpretativa que señaló México es que todo acto público de culto religioso deberá celebrarse precisamente dentro de los templos. ¿Por qué México hace este tipo de declaración interpretativa? Pues bueno, recordemos el antecedente de los cristeros en México, en los cuales, bueno, más aún, más atrás, la independencia de México, pues bueno, los movimientos surgieron precisamente de la iglesia y por esa razón, pues bueno, los ministros religiosos no pueden participar en México por la gran relevancia o por la gran ascendencia que tienen sobre el público, sobre la gente, sobre los ciudadanos. Por esa razón está acotado en este sentido. Y una reserva, esta reserva que a pesar de no tener una interpretación clara de lo que establece el instrumento, el Estado mexicano decidió que este instrumento no debía de tener competencia en los casos en que los ministros de culto no deben de tener voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos. Volvemos a lo mismo. Limita a los sacerdotes o a los ministros de culto para que no puedan votar, pero tampoco para que puedan ser votados. O sea, no ves al párroco de la iglesia votando, no ves al párroco de la iglesia mucho menos en las boletas para que pueda ser electo. Entonces, esta es una cuestión que se relaciona precisamente con lo que estamos platicando y que precisamente es el antecedente que se tiene. Bueno, es que en México, al igual que en países de Latinoamérica, es así la ascendencia que tienen los ministros de culto religioso, ¿no? Ya siguiendo, algunos de los principales casos que México ha llevado hasta la Corte, o bueno, que las propias víctimas han llevado en contra del Estado mexicano, tienen que ver precisamente con todas las violaciones que se han cometido aquí en nuestro país. Esos casos dan cuenta de las carencias, de las fallas que tiene el Estado mexicano para poder atender una situación violatoria de derechos humanos. Recordemos, por ejemplo, el caso Martín del Campo, viene desde 2004. El caso Castañeda Gutmann, que es un caso importantísimo y que sentó un precedente relevante en materia electoral, sobre todo para el tema de candidaturas independientes. Recordemos que a Castañeda Gutmann se le prohibía ser candidato independiente cuando en la propia Constitución se establecía. Él lo que alegaba es que en el Código Electoral no se establecía
este derecho que en la Constitución se reconocía. Entonces hubo ahí alguna cuestión importante a raíz de esta sentencia que recomendó al Estado mexicano hacer las adecuaciones pertinentes. Otro caso importantísimo, pues es el caso González y otras, también conocido como Campo Algodonero. Este caso data de 2009 y es un caso importantísimo en el cual se evidencia todos los feminicidios ocurridos en México, en esta región del país, y en el cual dolorosamente se tuvo que reconocer, obviamente, la incapacidad del Estado mexicano frente a este tipo de violaciones a los derechos humanos. Este caso dio parte o dio pie a adecuaciones en materia de género, y precisamente también en materia penal estableció este antecedente precisamente la palabra feminicidio, que es un homicidio por razón de género, ¿no? Otro caso relevante es el caso de Rosendo Radilla. Este caso de Rosendo Radilla Pacheco es un caso originado en el estado de Guerrero, también es del 2009, en el cual en un momento histórico en el que se denomina la Guerra Sucia, persiguen a muchas personas contrarias al régimen político de ese momento, y este señor Rosendo, pues bueno, era líder de un pequeño grupo en Guerrero, y es detenido, torturado, desaparecido. Hasta la fecha no han dado con los restos mortales de este señor. El caso de Rosendo Cantú, y otra, pues bueno, es el caso de violación de una señora en Guerrero por parte de elementos militares. Mismo caso, similar caso, es el de Fernández Ortega, que precisamente evidencia esa misma violación importante. Otro caso importante, relevante, es el caso Cabrera García y Montiel Flores, que este es del 2010, que es el de los ecologistas también de Guerrero. Nótese aquí cómo el Estado de Guerrero ha dado pie de muchas violaciones de los derechos humanos y que han trascendido al ámbito internacional. Lo digo realmente y traigo a colación porque no solamente son esos casos que llegaron hasta la Corte Interamericana. Veamos también el caso de los 43 desaparecidos, veamos que a razón de las investigaciones realizadas en este lugar, en esta zona, encontraron más y más y más y más fosas en las cuales se desconoce el móvil de tantos homicidios, y que obviamente esos casos quizá no lleguen a una instancia internacional, pero ahí están las cifras, ahí están los muertos, y ahí está la impunidad, y ahí están las fallas del Estado mexicano en no poder contener esas violaciones a derechos humanos. Si queremos generar un Estado de Derecho formal en donde se respeten todos los derechos, todas las garantías de todas las personas viviendo en un mismo espacio, un mismo territorio que es este país, pues bueno, no lo vamos a lograr si no combatimos, si no erradicamos de raíz este tipo de violaciones. Por eso hago este paréntesis precisamente del estado de Guerrero, mismo caso de los ecologistas. Y en fin, digo, los casos son relevantes, son importantes, pero preguntarán ustedes hasta este momento, bueno, sí está muy interesante lo que plantea Luis Antonio Sámano respecto al sistema interamericano, pero pues, ¿cómo podemos saber nosotros que somos juristas o gente de otras materias interesadas en la protección de los derechos humanos, cómo podemos acceder a esta instancia internacional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues yo te diré que el primer paso es precisamente acceder al procedimiento que tiene establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si tú lo quieres ver de alguna manera y entender cómo funciona, te diré que es como el Ministerio Público en materia penal, que es quien se encarga de recibir todas las peticiones sobre violaciones a derechos humanos, que es el que se encarga de mediar, de investigar, y en caso de que no exista una solución en esta instancia,
está encargado de llevarlo ante la Corte Interamericana y representar de ahí. Entonces, esto es el procedimiento. Y tú dirás entonces, pues bueno, y de manera específica, ¿cómo está esto? Pues bueno, la Comisión Interamericana físicamente está en Washington y Washington, D.C., y la Corte Interamericana está en San José, Costa Rica. O sea, si tú quisieras iniciarlo de manera presencial personal, tendrías que ir a estos países. Pero las propias instancias te proveen de mecanismos que te pueden permitir hacerlo todo a distancia y solamente acudir a las audiencias, a todas estas cuestiones personales cuando sea estrictamente necesario. Con eso ahorrarás muchísimo tiempo y ahorrarás muchísimo gasto, ¿no? Entonces, quedamos que inicias ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos con una petición. Esta petición puede tardar hasta 6 meses para ser notificada al Estado que violó tus derechos humanos. Algo que es importante aquí, como opera en todas las materias que se derivan del derecho, es que se tiene que cumplir con un principio que se llama de definitividad de los recursos o sentencias, recursos internos propiamente, que dice que obviamente que tienes que agotar la instancia por la cual está señalando esta violación a los derechos humanos. Esta instancia puede llamarse Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el momento que emita una recomendación, o esta instancia podrá ser el Ministerio Público y el juez penal al momento de dictar una sentencia y todos los recursos que de esta derivan, que es la apelación, que es el amparo directo, y en ese momento, sea cual fuera la vía que tú elegiste, pues te podrá dejar completado o completo el ciclo o la ruta, y tú podrás acceder a esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, pues bueno, ya una vez que la comisión notifica al Estado que violó tus derechos humanos, el Estado tendrá 2 meses para emitir una respuesta. ¿Y qué será esta respuesta? Pues esta respuesta tendrá que decir sí violé los derechos humanos o no los violé. Y si los violé, sucedió de esta manera, o razonadamente explicar a la comisión el contexto en el cual sucedieron los hechos, para que si existe alguna divergencia con el comentario o con el dicho de la presunta víctima, en ese momento pueda tener elementos precisamente la comisión para determinarlo. En caso de que fuera grave o urgente, esto quiere decir, por ejemplo, en el caso de Campo Algodonero, que seguían cometiendo violaciones y seguían maltratando mujeres, seguían matando mujeres. En ese momento, por la gravedad y urgencia del caso, pues la comisión, en casos similares, puede solicitar al Estado una pronta respuesta. Y esta pronta respuesta es ya, inmediatamente. Las partes podrán presentar observaciones ya una vez que llegue esta respuesta. O sea, si llega el Estado mexicano, en este caso, y las presuntas víctimas dicen, no, ¿sabes qué? No sucedieron así a los hechos. Voy a presentar observaciones adicionales, y hacen una glosa de lo que rindió y anotaciones puntuales de cuáles son los casos en los que sí, casos en los que no opera. Una vez admitida la petición, esta se registra y se hace un procedimiento ya de fondo, un estudio de fondo sobre el caso. La comisión emitirá sus propias observaciones, ya que el Estado, ya que las presuntas víctimas tuvieron sus anotaciones, observaciones, también la comisión los podrá hacer. Y estas observaciones podrán durar hasta 4 meses. En este caso, la comisión podrá optar por un procedimiento de solución amistosa, es decir, junta a las partes con la finalidad de que éstas puedan solucionar o llegar a algún arreglo. De no llegar a algún arreglo, pues bueno, ya la comisión omitirá este paso, seguirá con sus investigaciones, podrá hacer investigaciones en el lugar de los hechos, podrá hacerse llegar de comentarios de grupos que operan en la zona, podrá recurrir a expertos, peritos y demás elementos probatorios que estime necesarios o conducentes. Al final, ya que corrobore o que cuadre estas violaciones, bueno, tendrá que emitirlo
su dictamen, se publicará un informe para la OEA, y este informe será un informe definitivo y público que conocerán los demás países, y en ese momento ya remitirá precisamente este expediente a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana como tal, ya la comisión deja de investigar y comparece a la Corte como representante de las víctimas, de las presuntas víctimas, hasta en tanto no se determine esta cualidad por la Corte Interamericana. Y en esta tónica, o en esta idea de cómo se lleva procesalmente este asunto, diremos que ante la Corte existe una fase de excepciones preliminares, que son como estas defensas procesales que hacen cada una de las partes. En este caso, la víctima a través de sus representantes, lo hace también la comisión, que acude como si fuera esta fiscalía que acude en representación social, y lo hace también el Estado a través de sus representantes. Estas defensas procesales las van articulando de forma bien puntual, con todos los elementos que tienen una argumentación jurídica, ¿no? Posteriormente viene una fase de fondo que es mixta, que puede ser escrita y oral: escrita en la presentación de la demanda y pruebas, oral en la audiencia pública en la que la Corte escucha a las partes. Luego viene una fase de reparaciones, en las cuales la Corte Interamericana establece cómo va a ser la forma en la que se va a reparar el daño, y ya una vez que las dicta estas reparaciones, va a supervisar el cumplimiento de las propias sentencias. A grosso modo, así funciona el sistema interamericano de derechos humanos. Me gustaría ampliar en otra sesión cómo opera en casos concretos, el análisis de casos, inclusive podemos analizar cuál es la estadística de cumplimiento de las sentencias, y quizá algunas alternativas para mejorar el cumplimiento. Por mi parte sería todo. Es un honor participar con la universidad en este tipo de ejercicios virtuales, ahora que se encuentra prácticamente el país en una situación diferente, son tiempos diferentes. Ahora tendremos que potencializar este tipo de encuentros virtuales, y en los cuales podremos compartir desde casa o desde nuestro lugar cómo divulgar el conocimiento y generar nuevas expectativas de conocimiento bajo las condiciones actuales. Agradezco muchísimo la invitación, me reitero a sus órdenes, y que sea un excelente ejercicio de divulgación del conocimiento.